de Lucas, por favor, capítulo número 8, versículo número 4 al 8. Cualidades de un cristiano. Ese es el tema de hoy, cualidades de un cristiano. Y quiero que presten atención porque Lucas 8, versículo 4 al 8. Y quiero que prestes atención porque si prestas atención vas a entender cómo debes comportarte como cristiano, ¿verdad? Cómo debes vivir como cristiano, para que te conozcan como cristiano. Y evites los sobrenombres de hipócrita o el tono burlesco de, ay, ahí viene el aleluya, ay, ahí viene el disque santo. Entonces, para evitar todas esas cuestiones de burla, debes vivir honestamente, demostrando tus cualidades como cristiano. Amén. ¿Estamos atentos acá, hermanos? Amén. 8, versículo 4 al 8 dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no había humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Bendito Dios, nosotros tenemos oídos y hemos oído lo que hemos leído también, Señor. Ahora ruego, Señor, para que nos dé comprensión, para que nos dé entendimiento, el uso de la razón, para que, Señor, lo que hoy escuchemos lo pongamos por obra, y así el resultado, Señor, sea de gente que tiene buena tierra. Bendiga a esta iglesia, bendiga sus mentes para que sean receptivos, que la mente de ellos no esté pensando, Señor, en cosas terrenales, sino se centre en las cosas espirituales. Y use usted, por favor, mis labios para que yo pueda edificar a este pueblo. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar. Muchas gracias por honrar la palabra de Dios. Tenga el buen hábito de siempre que leemos la escritura, ponerse en pie. El domingo pasado les explicaba por qué, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que el juez, cuando entra a la corte, todos se ponen en pie, honran al que representa la justicia. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, nos ponemos en pie honrando la palabra de Dios, por justa que es. Amén. Encontramos aquí en la escritura la parábola del sembrador, una parábola muy conocida por todos. Una parábola que describe cuatro diferentes tipos de personas que oyen la palabra. Los cuatro tienen algo en común. Que a los cuatro el sembrador que sembraba, de la semilla que sembraba, cayeron en esas cuatro clases de tierras o personas. Tenemos en primer lugar, como dice ahí en la escritura, los de junto al camino. Tenemos en segundo lugar los de sobre la piedra. El tercer lugar, entre espinos. Y el cuarto, la buena tierra. Estas cuatro describen a las personas, describen a los que oyen la palabra de Dios. Uno de ellos puede ser usted. Usted se puede identificar con cualquiera de los cuatro.
Yo no lo voy a juzgar, solamente le voy a exponer. Y usted determina, usted decide con cuál de los cuatro se acomoda mejor, con cuál de los cuatro usted está más identificado. Los cuatro tienen algo en común, como dije anteriormente. Los cuatro oyen lo que la palabra de Dios dice. Comúnmente tienen esto. ¿Por qué? Porque la escritura lo dice así. En el versículo número 11, Jesús explica la parábola, porque los discípulos no la pudieron comprender en su totalidad. Y le preguntaron, pues, explícanos. Jesús entonces explica la parábola para dar a entender mejor lo que quiere decir. Tenemos, hermanos, el primer tipo de persona. El primer tipo de persona, voy a leer el versículo 11, dice: esta es pues la explicación. La semilla es la palabra de Dios. Quiero que entienda esto. El sembrador es todo aquel que va a predicar la palabra de Dios. En este caso, hoy soy el sembrador, yo. Y la semilla es la palabra de Dios. El versículo que tomamos, el capítulo, el libro que tomamos, esa es la semilla. La semilla, anteriormente los sembradores que sembraban la semilla no tenían el equipo sofisticado que hoy tenemos. Usted ve hoy máquinas gigantes, ¿verdad? Ya sea para sembrar, para regar, para fumigar o para cosechar. De tal manera que la siembra, la semilla es más controlada, ¿verdad? Todo aquel agricultor que usa maquinaria lleva en sus aparatos la semilla, y la semilla va siendo regada en surcos ya definidos por el propietario, por el dueño de la máquina. Anteriormente era muy diferente. Por ejemplo, al sembrar trigo, tomaban el puño del trigo y lo esparcían en las tierras, ¿verdad? Cuando esparcían el trigo, no toda la semilla caía en la tierra, ¿verdad? Usted sabe, los terrenos tienen bordes, tienen caminos en medio, algunos tienen pedazos rocosos, algunos tienen tierra dura, algunos tienen zacate, tienen monte, ¿verdad? Eso lo entendemos. Entonces el sembrador lo que hacía era tiraba la semilla, y cuando la tiraba, depende del lugar en que estaba, la semilla caía en la tierra, y caía si estaba junto al camino. Y si habían espinos, había monte, parte de la semilla que tiraba a la tierra caía en los espinos, parte caía en los pedregales, y así usted va entendiendo el proceso de cómo el sembrador tiraba la semilla, ¿verdad? Ahora, para entender un poquito por qué es que semilla cayó en la piedra, semilla cayó en el espino, semilla cayó junto al camino, porque así era la manera de sembrar. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá, hermanos? Amén. Quien ha trabajado la agricultura sabe mucho mejor explicar esto y sabe entender mucho mejor estos versículos. Yo nunca sembré trigo, sí he visto cómo se siembra el trigo, cómo se cosecha el trigo. Yo lo he visto de la manera antigua, ¿verdad? No la manera con maquinaria, no, de la antigua, donde ponen un caballo, pues siembra un tronco en medio. A la hora de cosechar, pues con personas, ¿verdad? Y a la hora de sacar el trigo, siembran un tronco en medio, tiran todas las espigas y ponen un caballo a caminar. Está caminando el caballo todo el día, pisando las espigas. Ya luego, con una horqueta así de tres, como un tridente, en tiempo de viento, empiezan a levantar todas las espigas y a tirarlas para acá, y solamente va a volar la espiga, toda la basura, toda la semilla se queda ahí por pesada que es. Es el proceso. Entonces, el Señor empieza en el versículo 11, dice, va a explicar la parábola. El versículo 12 dice, explicando, dice, los de junto al camino, el tipo de persona que se identifica con la que está junto al camino, dice, son los que oyen. Aquí, ¿cuántos no pueden oír? Levante su mano. ¿Quién no puede oír?
Qué bueno, todos oyen. Entonces, los que están junto al camino dice que son los que oyen, y luego viene el diablo. Viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces quiere decir que el primer tipo de personas, de personas es aquellos que oyen la palabra. Quizás la reciben, quizás nada más queda en su mente, quizás nada más quedó como algo resumbando en su oído. Y llegó algo al corazón, llegó algo al corazón. Pero esa persona no le interesa mucho las cosas de Dios. Es una persona que todavía está en el mundo. Todavía su corazón mantiene cosas mundanas, mantiene cosas negativas, mantiene cosas que no benefician, que no sirven. Por tanto, cuando llega la palabra, todo aquello que está ahí la mata. Y así hay personas que oyen la palabra. Mucha gente oye la palabra, pero la rechaza. Porque el mismo diablo que está metido en las personas, o sea, esos espíritus de pecado, cualquier clase de pecado. Háblele a alguien que esté viviendo en pecado, él va a oír la palabra y va a hacer conciencia de repente, ¿verdad? Como dice, tiene razón lo que me está diciendo, pero después se pone a pensar y el diablo le pone pensamientos y pensamientos de tal modo que después la rechaza, ya no le interesa. Usted vuelve a hablarle, ya no dice, sabe que ya no quiero oírte, ya no quiero saber, ya no quiero oír más, ya no quiero leer, no quiero nada del cristianismo. Pueden estar esas personas dentro del grupo de la iglesia. Sí, sí pueden estar. Porque es tierra donde el sembrador está tirando la semilla. Dese cuenta de esto. El sembrador está sembrando. Es tierra donde el sembrador está. Puede que en la iglesia haya este tipo de personas que oyen, pero su corazón todavía no se ha convertido, no se ha convencido, todavía no hay Dios en esa persona. Todavía practica las cosas del mundo, todavía está viviendo como bien le parezca, y Dios todavía no ha hecho nada en él, porque el diablo está ahogando cada vez que se le predica, la ahoga, se la saca y se la saca y se la saca. Entonces no sé si alguno se identifique con este personaje, pero este personaje no trae nada positivo. Este tipo de personajes, si muere, esa persona, si muere, esta persona no tiene garantía de ir al cielo, no tiene garantía de salvación, aunque oyó la palabra, aunque la escuchó una y cada domingo, cada vez de culto, aunque la escuchó, pero si no guardó la palabra, sino que el diablo se la quitó, en el día que muera, esa persona no alcanza salvación, no tiene salvación, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas es la que tienen comunión con el diablo muy continuamente. Tienen una vida saturada de maldad. Constantemente están pensando en las cosas de este mundo, de las cosas que satisfacen su cuerpo. Por eso la palabra no llega, no haya cabida. ¿Entiendes? Es como el aceite y el agua. El aceite es la palabra y el agua es todas esas cosas que carnales no se pueden juntar porque está lleno. Tiene que vaciarse. Tiene que hacer que todo eso carnal, todas esas cosas del diablo, de maldad que están adentro de su corazón y de su mente, salgan para que tenga efecto. Pero para sacar al diablo, ¿qué se necesita para sacar al diablo? La llenura del Espíritu Santo. Esa persona tiene que empezar a buscar más y más de Dios, para que así empiece su cambio, su transformación. Bueno, este es el primer tipo de personas. ¿Sí? Levante la mano quien se identifica con él.
Nadie quiere identificarse con él. Claro, claro está, porque este tipo de personas no es grato. Vaya, a los ojos de los hombres todos son recibidos, pero a los ojos de Dios, en el tiempo de su muerte, serán desaprobados. ¿Me entiende? ¿Estamos comprendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Entienden, verdad? Ok. El segundo tipo de personas, el segundo, este es el primero. ¿El qué? El que junto al camino son los que oyen y sabe que la semilla que cae en el camino, esa no da fruto, ni raíces hace, ¿verdad que no? Porque el camino es duro, ya está pisoteado, ya está endurecido por el hombre. Así el corazón de esas personas están endurecidas, bien duros. Por eso que cuando cae la palabra de Dios, ahí está arriba un ratito. Pero vienen las aves del cielo, se la comen y se la llevan. Si viene el diablo, pues en otras palabras, bien, se come eso que quedó ahí arribita. Lo único que podría dar resultado es que llueva y que nadie camine por esa tierra y que llueva y que llueva y que llueva y que llueva. Y por ahí haga un poquito de lodo para empezar a hacer raíz, ¿verdad? El segundo, versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, ¿ven cómo tienen en común el oír? ¿Ven? Oír, ¿qué tan importante es oír? Mucho, mucho, muchos tienen problemas por no oír. ¿Ah? Les gusta hablar mucho y oír poco. Amén. Tenemos que aprender a oír. Hermana, a oír más y a hablar menos. Ser como el conejo, ¿verdad? Sus orejotas para escuchar más, ¿verdad? Oír más, oír más. Entonces dice, los de la piedra son los que habiendo oído, habiendo pasado, ya oyeron, ¿verdad? Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Vamos con el segundo. Este de la piedra la recibe con gozo, con alegría, como un alivio. Está endurecido, sí, está endurecido, pero entiende que la palabra le puede ayudar y la recibe con alegría, con gozo y que sí, que no, y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer aquello, y empieza a hacer proyectos, y empieza a levantar la mano para todo en la iglesia y empieza aquí y empieza a verse, pero a la primera prueba, o sea, la primera dificultad, ya sea porque no sé qué le pasó, se le arruinó su carro, se le quemó su casa, lo despidieron, se cayó y se lastimó y empieza a culpar a Dios. Entonces ahí en esa prueba es cuando dicen, ¿saben qué? Esto de Dios no es para mí. Me iba mejor cuando estaba sin Dios. Ganaba más porque no tenía que sujetarme al horario de la iglesia, ya no me tienen que regañar. Antes yo era libre, me sentía libre y ahora que estoy en la iglesia siento presión, siento esto y siento lo otro y empieza la tribulación y se apartan. Entonces, estos también oyen. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Yo he aprendido mucho en la vida que tengo de creyente, de los muchos años que llevo. No son muchos comparados a otros hermanos, pero he visto, hermanos, cuando los grupos se juntan y llega uno y con ánimo y todo. Al principio uno les cree porque uno no conoce, pero después uno agarra experiencia y dice, tranquilo, tranquilo, hay que tomarla con calma, vienen con ánimo, gloria a Dios, están bien, hay que darles tiempo para que se empiecen a hacer raíces, porque sin raíz, cuando viene la lluvia, se caen. Cuando vienen los conflictos internos, porque en la iglesia también hay conflictos, ¿sabían eso? No pensemos que en la iglesia, no todos somos angelitos, no, acuérdense que están los del camino adentro.
los duros de corazón. Y luego se le suma los de la que tienen piedra, como los de piedra, están también dentro de la iglesia. Jesús sin raíces, exacto, sin raíces. Jesús tuvo 12 discípulos. Y de los 12 tuvo problemas. Los 12 se peleaban, tenían conflictos entre ellos mismos. Eran iluminados por el maestro. Pues aquí nos encontramos nosotros, hermanos, entre 4 diferentes personas. Por eso le preguntaba al principio, ¿cómo te conocen? ¿Cómo te describes, verdad? ¿Cómo te describirían a ti en el trabajo, en la casa? ¿Verdad? ¿Cómo te dicen tus hijos? ¿Cómo te dice tu esposa? ¿Cómo te dice tu esposo? ¿Cómo te dice tu jefe? ¿Cómo te conoce? ¿Me entienden? Porque dentro de la iglesia, hermanos, todos podemos, hasta alas nos pueden salir, ¿verdad? Y la mía es más grande que la del hermano. ¿Por qué? Pues nos llevamos bien. Pero en el mundo real, ¿cómo te conocen? ¿Qué nos puede dejar este hombre de que la semilla cayó en su corazón, pero vino la prueba y se aparta de Dios? ¿Qué ejemplo nos puede dejar este hombre o esta persona? ¿Qué ejemplo? Muy poco nos puede dejar más que aprendizaje, ¿verdad? Aprendizaje. Si alguno se identifica con este tipo de personas, lo que tiene que hacer es hacer lo mismo que tiene que hacer el primero, que es buscar de Dios, buscar de Dios, buscar de Dios. Porque mientras más de Dios busca, más es el cambio. ¿Me entiende? Más empieza a cambiar. Mientras más lejos de Dios está la persona, menos cambios tiene. Hay varios refranes. El que ¿qué dice? Entre lobos anda, aullar aprende. El que entre la miel anda, algo se le pega. Hijo de tigre, es pintito, ¿verdad? Esos refranes están hechos para describir lo que pasa. Es de que estamos mucho tiempo en algo que al rato terminamos actuando, hablando, viviendo de esa misma manera. Júntese con un dominicano, por ejemplo, allá atrás. Usted va a aprender a comer comida dominicana y va a aprender palabras dominicanas, ¿verdad que sí? Exacto. Si el dominicano es cristiano, va a aprender cosas de un dominicano cristiano, pero si es mundano, va a empezar a aprender malas palabras. Pregúntele a un nativo estadounidense si habla español, y le va a decir que poquito, ¿verdad? Y lo poquito que hablan son malas palabras, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Y el que habla de inglés, lo poquito que sabe de inglés son malas palabras. Porque así es el hombre de en su interior. Y si se junta con el que habla malas palabras, terminará hablando malas palabras. Pero si se junta con aquel que ora, que busca de Dios, usted terminará buscando de Dios o alejándose, ¿verdad? Dependiendo qué tipo de persona es. ¿Estamos acá, hermanos? Muy bien. ¿Cuál es el primero? Junto al camino. Que se les quede junto al camino. ¿Cuál es el primero? Junto al camino. Amén. ¿Qué tiene junto al camino? Que oye, pero viene el diablo, arrebata la semilla. Lo segundo, ¿qué es el segundo? El que cayó sobre la piedra. ¿Qué pasa con el segundo? Pues, oye,
la recibe con gozo, pero hay una palabra que me dijeron, emoción, pura emoción. No genera raíces porque en la piedra no se pueden hacer raíces. Pueden, pueden crecer, sí. Usted ve arbustos sobre las raíces, ¿verdad? Y sus raíces están sobre la piedra. Pero a la hora de arrancarlos, se vienen todas las raíces, ¿verdad? Entonces, cuando viene la prueba, no aguantan. No aguantan. Cualquier clase de prueba no la van a aguantar. Y el tercero, vamos con el segundo, vamos con el tercero ahora. El tercero dice 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Encontramos al tercer tipo de personas que oyen la palabra de Dios. Este la oye, la recibe, pero como está dentro de espinos. ¿Cuáles son los espinos? El mundo. Es importante de qué gente te rodeas, porque dependiendo de la gente que te rodeas, así va a ser tu vida. Si te rodeas de malandros, por muy bueno que seas, vas a terminar haciendo vas a ser malandro. Por mucho que quieras mantenerte, la palabra de Dios dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Si te juntas con borrachos, vas a terminar probando, aunque sea un tantito así, y después otro tantito, después otro tantito, ¿verdad? La Biblia, la Escritura dice, conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Pero para que se conviertan ellos a ti, tú no tienes que ser ni de junto al camino, ni de la roca a la piedra, ni entre espinos. No, ninguno de esos convence. Y un consejo para los jóvenes, padres, que sus jóvenes se consigan un hombre o una mujer de Dios. Porque la frase de que yo lo convierto, si no se ha convertido ese joven porque está pensando en la filistea, o esa señorita está pensando en el filisteo, ¿cómo va a convertir al otro que anda bien filisteo? ¿Entiende? La van a convertir en filistea lo más rápido posible. Porque es más fácil que al hombre se le pegue lo malo que lo bueno. Un niño puro, recién nacido, es puro, ¿verdad? Al poco tiempo va a estar haciendo berrinches, va a estar contestando, va a estar levantándole la mano al papá y a la mamá. Esas cosas se le pegan rápido a un ser humano. Las cosas buenas, esas hay que enseñarlas. ¿Quién enseña a hacer la maldad? A ver, dígame, ¿dónde hay escuelas para hacer maldad? No hay, porque esas están impregnadas en el cuerpo. Por eso es que están las escuelas para enseñarnos lo bueno. Aquí en estas escuelas no mucho, pero en las escuelas latinoamericanas le enseñan a uno moral, ética y moral. Aquí no. Aquí se dedican a matemáticas, la ética y la moral le toca a los papás, ¿verdad? Pero cuando hay libros de hacer lo malo, se venden los libros de cómo ser mejores, cómo ser prósperos, moral, respetuosos y tantas cosas. Hay muchas cárceles en cada país, ¿verdad? Cárceles y escuelas. Pero ¿por qué llegan a la cárcel después de estar en la escuela? Porque no aprendieron, porque la maldad la tienen impregnada en su ser. ¿Cómo se van a convertir? Y los que viven entre espinos, los que viven entre el mundo,
¿verdad? Los que se rodean demasiado del mundo, tienen muchos amigos mundanos. No estoy diciendo que es malo tener amigos, pero si tiene muchos amigos mundanos y se codea con ellos, terminará haciendo algo que le agrade al mundano. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Por eso es que estos se ahogan, son ahogados por los espinos. Crecen, sí crecen junto con el espino, pero es tanto lo ahogado del monte que no dan fruto. Haga la prueba. Siembre algo entre el monte, va a crecer pálido, ¿verdad? No va a tener nutrientes porque el monte se lo va a quitar. Y si a duras penas, y si da fruto, el fruto no sirve. ¿Por qué? Porque está rodeado de espinos. Ahora, de los tres que hemos mencionado, es mucho más común el tercero dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque todos estamos rodeados del mundo. Todos. Donde usted trabaja, mucho, que llega el lunes, llega hablando de que fue al antro, que fue a la cantina y que se tomó tanto, y están hablando de su esposa, que ya no la quiero, y que viceversa, y el esposo de su esposa, hablando mal y hablando mal, ¿cierto o no es cierto? Entonces, estos son muy comunes. Y usted tiene que tener mucho cuidado de no ser ninguno de los tres, especialmente este, porque el tercero es el que parece que dio más resultados. El primero murió. El segundo creció, pero se apartó. El tercero, ahí está. Pero no va a dar fruto, va a crecer y va a crecer, pero sin fruto. Entonces, estos tres describen tres tipos de personas en la iglesia, en el ámbito religioso. Mande. Son superficiales. Estas personas son caracterizadas por superficiales. No tienen suficiente vitamina, no tienen suficiente fuerza para crecer. Por tanto, el fruto no se ve muy bueno. Pero el cuarto hace la diferencia. Y usted sabe para dónde voy. El cuarto, dice la Biblia, que cayó en buena tierra. Estos son con los que corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este último personaje es aquel que está dispuesto. Es aquel que ha mantenido su corazón y su vida, ¿verdad?, en búsqueda de Dios. Se levanta, su mente está en Dios. Se va a su trabajo, mientras maneja, su mente está en Dios. Va y entra a su trabajo, su mente está en Dios. Está trabajando, su mente está en Dios. Pasó un problema en el trabajo, su mente está en Dios. ¿Cómo resolverlo? Sale de su trabajo, se encomienda a Dios, llega a su casa y clama a Dios. En todo está Dios para esta persona. Por eso, conforme va creciendo, va haciendo raíces, va formándose en volumen, en fortaleza, va haciendo ramitas, va preparándose para dar fruto. Y el fruto son esas cualidades que al principio yo les pregunté: ¿cómo te conocen a ti? ¿Cómo te describen a ti? Gálatas habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ¿cómo te conocen a ti?
¿Cuáles son tus cualidades? ¿Te conocen como el tibio o te conocen como el verdadero? Mi esposa y yo trabajamos en el mismo lugar. Y hay días que comemos juntos, porque como yo salgo y a veces no me la paso ahí. Pero cuando toca comer juntos, comiendo, y nunca me ha importado a mí, esté quien esté, en el lugar donde yo esté, yo siempre hago mi oración para bendecir la comida. Así esté donde yo esté. Si si están el dueño, si están mis compañeros, y estamos en un restaurante lejos de casa, yo siempre hago mi oración por la comida, siempre. Y hay un compañero que siempre opta en esperarme, porque ya sabe que yo voy a hacer mi oración de bendición de los alimentos. Entonces siempre me espera y ahí está. Y hasta que yo digo amén, él dice amén. Y se persina. Antes no lo hacía, antes a devorar la comida. Entonces, de alguna manera saben que yo voy a hacer eso. Y mi esposa y yo lo tenemos acostumbrado. Cada vez que, no importa quién esté, oración. Hay otros ahí que también van a iglesias. Allá apenas, a duras penas lo hacen, pero lo hacen. Porque saben que también estamos nosotros ahí y acabamos de hacer la oración. Pero el verdadero, el que es buena tierra, no tiene pena, no tiene miedo, no tiene nada. Lo hace porque Dios está ahí con él y es una cualidad que refleja esa persona. Aunque está en el mundo, las espinos no lo ahogan a él porque está bien cimentado, está bien con raíces profundas. Entonces, a nosotros, nuestras cualidades como cristianos deben de reflejarse. En todo ámbito deben de reflejarse nuestras cualidades. No tiene que tener vergüenza. Porque si usted tiene vergüenza de reflejar sus cualidades, qué pena me da. Porque el impío, él no le da vergüenza decir maldiciones delante de nosotros. A él no le da pena hablar mal de su esposa, hablar mal de su esposo. A él no le da pena hablar de la borrachera que se pegó. A él no le da pena hablar de tanta barbaridad delante de nosotros. Él no le avergüenza. ¿Por qué nosotros tenemos que avergonzarnos de Dios ante ellos? A menos que seamos de los que cayeron entre espinos, de la pedregal o de junto al camino. De esas tres formas es la única manera que nos vamos a avergonzar de Dios. Pero si somos transformados porque somos buena tierra y la semilla cayó en esa tierra, nosotros no nos avergonzaremos, sino que reflejaremos esas cualidades que el Espíritu de Dios nos enseña a nosotros. Añadidas esas cualidades está, aparte de la oración, que es importantísimo, la oración en todo tiempo. No nos debe faltar la oración en nuestro ámbito. Orar para trabajar, orar para que le vaya bien en el viaje, orar para todo, orar para dar gracias a Dios, o a su momento de intimidad con Dios en las tardes, en la mañana, a la hora que usted tiene pensado hacer su intimidad con Dios. Ese es el que tiene buena tierra. Pero el que está entre espinos, los afanes lo ahogan. El trabajo, ay, ya me levanté, ya es tarde, corrámosle. Está más preocupado por agradarle al patrón que por agradarle al jefe de jefes. ¿Me entiende? Está más preocupado por las cosas del mundo, que cómo va el mundo, cómo rodea el mundo, que cómo están las noticias, que cómo quedó aquel equipo, que cómo quedó ahorita que están las Olimpiadas, quién lleva más medallas. El de Espino está preocupado por esas cosas. Que cómo va la novela, que cómo va el negocio, que cómo va la cuenta de banco, que si ya salió mi cheque. Todo eso se preocupa el que está entre espinos porque no tiene raíz, no tiene fe, no tiene confianza, no cree en Dios que envía la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía, que se agrada de los que le buscan.
sino que está más acostumbrado a que se agrade del patrón, se agrade del humano, con que el humano esté con que le caiga bien al humano. No. José, el de la Biblia, procuró caerle bien a Dios, no importando lo que el humano quiso. Y eso hizo que Dios lo levantara y lo pusiera como segundo al mando de toda la nación de Egipto. Nosotros queremos tener buenas posiciones, pero no honramos a Dios. Dios no nos va a poner en buenas posiciones. ¿Entiende? Queremos que nos vaya bien, pero olvidamos al dador de las bondades. No nos va a ir bien. Tenemos dentro de las cualidades del cristiano, de aquel que tiene buena tierra, tenemos que aquel no cierra su boca para dejar de hablar de Dios. Siempre está hablando de Dios. Por ejemplo, en su trabajo, en su casa, donde usted, su ámbito, pues, voy a hablar de su ámbito. ¿Cuántos han oído el evangelio por tu boca? Porque salió de tu boca. Directo a ellos. No que estás cantando un canto. Él me levantará. Y está el compañero ahí. Parece que sea. No. Directo. Que le hayamos hablado. Le hayamos dicho. Esas son las cualidades de un cristiano. Aquel que propaga las buenas nuevas en su alrededor. Si no lo ha hecho, tenga cuidado, puede que sea dentro de espinos que lo está ahogando a su alrededor y le mete miedo, o el diablo mismo le está metiendo miedo para le cose la boca. Otro, los que visitan hay en las cárceles, hay en los hospitales, hay enfermos entre nosotros. No es tarea del pastor solamente. Entiendan esto, iglesia. Es tarea del cristiano. Del cristiano. Ver que su hermano, su hermana está enfermo, échele una hablada, échele una visitada. Son cualidades del cristiano. ¿Me entiende? No espere que el pastor le marque. No espere que el pastor se preocupe. Hágalo usted como nacido de nuevo, como buena tierra, trabajo del cristiano. ¿Estoy diciendo verdad o mentira? Los que ayudan, los que trabajan en la iglesia, los que trabajan para la iglesia, son cualidades. Le digo a mis hijos, no quiero criar hijos que nada más abran el piquito, como pajaritos recién nacidos, hay que le lleven las lombrices. No, ya es hora de ganarse las lombrices, de trabajar por las lombrices, de buscar las propias lombrices. ¿Me entiende? En la iglesia hay tiempo ya para muchos ya pasó el tiempo ya de abrir el piquito y que todo se le lleve al piquito. No, ya es hora de que el que en verdad se considere, se examina a sí mismo y se considera que es de los buenos cristianos, de aquellos que llegó la palabra y es buena tierra, entonces refleje eso con trabajo en la iglesia, para la iglesia, que equivale para Dios, porque todo lo que hacemos aquí en la tierra, si lo hacemos para el beneficio del pueblo de Dios, es para Dios directamente, ¿verdad? Trabajo en equipo, trabajo de todos. No esperar que nada más lo haga uno, el sultano, el fulano, el mengano, la mengana. No. Si alguien piensa así, puede que todavía esté dentro de la categoría de los primeros tres.
y tiene que cambiar, tiene que transformarse. ¿Me entiende? Porque si el Señor Jesús le dice: hasta aquí terminas, hijo mío, hasta aquí acabó tu vida, tiene riesgo muy grande que no llegue. Hoy hablamos de la salvación al principio en la escuela dominical. Me preguntaba: ¿se podrá no llegar a la salvación? Y todos acordamos en que sí. Se puede comenzar, pero no se puede que no se puede llegar. ¿Por qué? Porque los espinos lo pueden ahogar. Voy con más, ya voy terminando. Los que aman la palabra de Dios. Tiene que tener el hábito de leer todos los días. Todos los días. Persona que no lee la palabra todavía no es de la buena tierra, porque todavía está ahogado por las cosas y los afanes de esta vida. Se lee el horóscopo, se lee el TikTok, se lee el Facebook, se lee el YouTube, se lee los signs que ponen en los trabajos y se lee pero no lee la palabra. Tienen que tener hábito de lectura. Todos. Todos absolutamente, sin excepción. ¿Usted cree cuántos libros le ponen a leer a su hijo en la escuela? Para que no lea la escritura. Pena. Da pena, hermanos. Por eso es que a veces estamos como estamos. No cambiamos, no hacemos transformación, seguimos entre espinos y nos ahogamos, o un día estamos alegres, otros días tristes. ¿Cómo sea? ¿Qué es? ¿Qué? El dólar. Quizás algunos sean conocidos como el dólar, ¿verdad? Hoy está arriba y abajo. Y acuérdense que el dólar puede caer definitivamente. Hermanos, tienen que pensar en eso. Padres tienen una responsabilidad con sus hijos. Instruye no es una opción, es una obligación, es un mandato. Instruye a tu hijo en la palabra para cuando fuere viejo no se aparte de ella. Es una obligación. Si no lo hace, pues no se queje por los problemas que pueda estar pasando. Me dicen a mí: ay, qué bueno que sus hijos tocan, qué bueno que sus hijos. Todo eso es trabajo. Eso no es nada más el qué bueno, es trabajo de los papás. ¿Sí? De repente llevarse la contra a su hijo porque pues no quiere dejar el teléfono. No es fácil. Manda a su hijo: dame tu teléfono. Ya los míos están acostumbrados. Saben que hay una falta, pongas tu teléfono en la mesa. Ok, van, los conectan, lo ponen ahí. Y no me lo tocan. Hasta a veces se olvidan que tienen teléfono. Pasan 2, 3 días, 4 días. Y yo me olvido que se los quité. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida cristiana, hermanos. Amén. ¿Estamos acá? Sí. Quiero acabar ya porque ya el tiempo transcurrió muy rápido. Pero ¿con qué te conocen? ¿Cuáles son tus cualidades cristiano? ¿Eres cristiano o eres cristino? Deben de conocerte por cristiano. Deben conocerte. ¿Dónde vas? A la Iglesia Apostólica de Filadelfia.
Ah, bueno. Tengo buena reputación de la iglesia. Ay, no, esa iglesia. Tú eres la luz. Tú eres la sal de la tierra. Si la sal fuera insípida, ¿con qué será salada? ¿Cómo se arregla una sal que no tiene sabor? ¿Sale una sal? Si no es un clavo, saca otro clavo. No es eso. Si la luz fue hecha para alumbrar, ¿qué caso tiene comprar bombillas en la casa y ponerles tape para que no alumbren? No tiene sentido. Estamos hechos para alumbrar, ser luz en las tinieblas. Pero si tu luz no se ve, háblame, te presto una lámpara. Compramos unas en Amazon. Tal vez puedan ayudar. Hermano, tienen que conocerte por tus buenas cualidades. Yo conozco de hermanos de aquí que oran. En una mañana yo me desperté en la casa ajena. Escuchaba una oración. Como a las 4:30 por ahí. Escuchaba a la hermana Elizabeth orando. A la par. Cuando nos quedamos, está a la par del cuarto donde nos quedamos. Ahí me quedé. Gracias a Dios por la hermana Elizabeth que está orando. Y no está orando para que les vengan riquezas. No está orando por su familia. Está orando por la iglesia. Está orando por el pastor. Está orando por sus hijos para que se entreguen al Señor. Para que no se aparten de Él. Esas son las oraciones. ¿Por qué te conocen a ti, hermano? ¿Qué huella estás dejando? ¿Qué huella estás dejando? Piensa eso. Vete a tu casita pensando, ¿qué cualidades tengo yo que me identifiquen como cristiano? Amén. Póngase en pie. Ya que el hermano Axel todavía no ha subido, quiero que a ver si entonamos un canto a capela. Amén. Un canto que pueda a nosotros hacernos pensar y meditar. Tal vez no se conocen este canto. Lo voy a cantar yo, usted sígame el que lo conozca, porque es antiguo. Hoy estamos muy apostólicos. Meditado pueblos todos, meditado mundo entero, del polvo fuiste tomado